Los ojos de Isabel ya no duermen. El sueño roto en Barcelona. Las mañanas de Barcelona solían ser tranquilas, llenas de paz, y fluían como un poema. Cada rincón de la ciudad, al despertar, susurraba su propia melodía. Los aromas de cruasanes recién horneados que se elevaban de las estrechas calles empedradas de Elborn se extendían por el aire como una dulce sinfonía, y los efluvios de café recién hecho mezclados con la brisa cálida del mar invitaban a los habitantes de la ciudad a comenzar el día. Las alegres voces de las conversaciones que se extendían por las aceras, el ajetreo de los pasos de quienes corrían al trabajo y el suave tintineo de los tranvías eran el ritual de un comienzo de día sereno. El sol danzaba en las fachadas de mosaico de las icónicas estructuras de Gaudí, añadiendo un brillo dorado a las torres de la Sagrada Familia. Esta atmósfera apacible y susurrante de alegría de vivir en la ciudad era también un reflejo de la vida de Isabel Herrera. Todo estaba en orden. Tenía una sólida carrera en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Barcelona, un matrimonio aparentemente amoroso y dos hijos maravillosos, Daniel y Elena. Sus vidas, en el mundo de Isabel, funcionaban como los engranajes de un sistema cuidadosamente establecido. Se había levantado de la cama con el sonido familiar y suave de la alarma. Se había dirigido a la cocina para terminar los preparativos del desayuno de sus hijos, Daniel y Elena, mientras su marido, Diego, se preparaba para el día con el sonido de la maquinilla de afeitar en el baño. Todo, desde fuera, parecía parte de una imagen familiar perfecta, un cuadro resplandeciente, cuidadosamente construido a lo largo de los años, cada ladrillo tejido con amor y confianza, bañado por la cálida luz del sol de Barcelona. Los gorjeos de sus hijos completaban la alegre atmósfera de su hogar, y el último abrazo de Diego, antes de irse al trabajo, siempre dejaba una sensación de confianza y paz. El alma de Isabel había encontrado la calma en este pequeño y ordenado universo. Sin embargo, un pequeño trozo de papel que llegó a las manos de Isabel rompió de repente y de forma irreversible el ritmo de esta vida aparentemente perfecta. En la mesa de madera de la cocina, sobre la superficie vieja y pulida bañada por la luz de la mañana, esa nota que parecía haberse deslizado entre las páginas de un libro de derecho que Diego había olvidado anoche, no parecía haber sido dejada por error, sino por un juego cruel y calculado del destino, como si una luz penetrante iluminara hasta los rincones más oscuros, revelando sin piedad todo lo que había permanecido oculto, para sacar a la luz la oscura verdad que Isabel había ignorado o elegido ignorar durante años. Te quiero también, mi sol. Te extraño desde ayer. Sé, una pequeña nota, solo 7 palabras y una inicial misteriosa, pero el impacto que causó en el mundo de Isabel fue inmenso. Fue el comienzo de una destrucción. Al leer la nota, sintió como si sus pulmones se hubieran llenado de hielo, su pecho apretado por un tornillo de banco de hierro. Se dio cuenta de que no podía respirar. Un nudo invisible se había formado en su garganta, como si impidiera el flujo de aire. Su corazón comenzó a latir rápidamente, como un pájaro atrapado en una jaula, batiendo sus alas desesperadamente contra los barrotes.
La sangre se le había escurrido, las puntas de sus dedos estaban heladas. Las náuseas invadieron todo su cuerpo, sus ojos comenzaron a oscurecerse. Al principio no pudo darle sentido a este mensaje sin sentido. ¿Fue un error? ¿Pertenecía a Diego? ¿O acaso uno de los niños, el pequeño Daniel o Elena, le había hecho una broma a un compañero de colegio? Su mente enumeraba una tras otra todas las explicaciones lógicas y racionales, pero esa voz incontrolable y primitiva en su interior gritaba su mayor miedo, el que había enterrado profundamente durante años: traición. Este miedo la había seguido desde la infancia, como una sombra que había permanecido silenciosamente en cada etapa de su matrimonio. 16 años de matrimonio pasaron rápidamente ante sus ojos como una película. Aquel primer día que se conocieron en la universidad, en la concurrida biblioteca de la Facultad de Derecho, entre el olor a libros viejos, la ayuda silenciosa de Diego, compartiendo sus apuntes, su sonrisa tímida pero cálida, la primera cita para tomar café que le propuso en el patio del campus, bajo el sol de la tarde, los primeros momentos en que sus conversaciones se hicieron más profundas. Esa icónica fotografía tomada en la ceremonia de graduación, abrazándose con alegría, el birrete volando con el viento, como un símbolo de felicidad infinita, el nacimiento de sus hijos, sus primeros pasos, sus primeras palabras, esos pequeños vestidos que eran cada uno un recuerdo especial, los cuentos que les leían, cada momento, cada palabra, cada promesa, los besos, los abrazos, los sueños compartidos, los planes para el futuro construidos juntos. Todo. ¿Era falso? ¿Una gran mentira? Esta pequeña nota destrozaba todo lo que Isabel creía, toda su identidad, todo su futuro. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos como castillos de arena, cada grano arrastrado por el viento, dejando solo el vacío. El dolor indescriptible que sentía, combinado con el terror, la paralizó. El aroma a café de esa mañana se había convertido ahora en un veneno amargo que le quemaba la garganta. Incluso la luz del sol se había vuelto asfixiante en la cocina, como si hasta el cielo se negara a ser testigo de esta traición. Desarrollo, el seguimiento silencioso y el ascenso de las amargas verdades. Ese día no le dijo una palabra a su marido. El nudo en su garganta era tan grande que tragar era imposible. Su voz, como si estuviera atrapada en su garganta, no salía. Encerró sus emociones en lo más profundo de un pozo en su interior, en su rincón más oscuro, donde nadie pudiera alcanzarlas, tal como había aprendido años atrás en la Facultad de Derecho, a ocultar sus emociones detrás de su lógica. Actuó como de costumbre. Se preparó el desayuno, los niños fueron al colegio, la rutina continuó, se movía como una marioneta, insensible, inexpresiva. Había puesto una sonrisa falsa en su rostro. Sus ojos se habían llenado de una expresión opaca, como si sus lagrimales se hubieran secado. Quizás esta rutina era el escudo protector de Isabel, su última esperanza de que esta pesadilla fuera un sueño, una forma de posponer el enfrentamiento con la realidad, la única manera de mantener su mente ocupada. Sin embargo, Isabel lidiaba con tormentas internas, su alma era arrastrada por un torbellino,
Cada aleteo la hundía más profundamente. Su mente era como una fortaleza invadida. Las dudas rodeaban cada rincón. Habían tomado prisionera cada uno de sus pensamientos, intensificándose en las noches de insomnio. La intuición femenina susurraba en cada silencio. Las amargas verdades resonaban en sus oídos. El teléfono de Diego se había convertido en un secreto temible que ahora debía llevar incluso al baño. Sus sonrisas secretas a los mensajes, el cambio en el significado de sus miradas, como si gritaran que le ocultaba algo. Sus ojos eludiéndola al hablar, la incapacidad de mirarla a los ojos como antes, la desaparición de esas miradas profundas y confiadas, dejando un vacío inquietante en su lugar. Algunas noches, sus excusas de demasiado trabajo para quedarse en la oficina y llegar tarde a casa se volvían cada vez más insensatas. Isabel ya no cerraba los ojos, ni de día ni de noche. El insomnio no era solo un agotamiento físico, sino que también traía un despertar agudo y cruel a su alma. Se daba cuenta de todo, no se perdía nada. Las paredes de su casa, ese hogar que antes estaba lleno de amor y risas, se habían convertido ahora en una prisión llena de los susurros de Diego, sus sonrisas misteriosas y sus excusas sin sentido. Isabel se ahogaba lentamente dentro de esta prisión, quedándose sin aliento a cada momento, como una mosca atrapada en una telaraña, hundiéndose más y más con cada movimiento. Ni siquiera las sonrisas inocentes de sus hijos podían calmar la tormenta en su interior. Unos días después, mientras arrojaba la chaqueta sucia de Diego a la cesta de la ropa, encontró una llave de hotel doblada y arrugada en su bolsillo. El logotipo de la llave llevaba el nombre de un hotel boutique de lujo y brillante en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, Hotel Mirador de Barcelona. Este hotel tenía una de las vistas más románticas de la ciudad, con un vestíbulo elegante de techos altos y terrazas panorámicas, un lugar frecuentado por los ricos y los amantes, la dirección de la elegancia y la discreción. En ese momento, el dolor que carcomía a Isabel se extendió hasta la médula, como si un cuchillo helado no se hubiera clavado en su corazón, sino en su alma. Estaba siendo engañada. Esto no era una broma, no era una pesadilla, era una verdad desnuda, innegable. Se desplomó en el suelo, sus rodillas no la sostenían, se quedó sin fuerzas, sin aliento. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, las frías baldosas de la cocina le quemaban la piel. Un sollozo sordo y amargo escapó de sus labios. Su propia voz le sonaba extraña en sus oídos. Como abogada, su mente ya había comenzado a procesar. Incluso en medio de la tormenta emocional, sus reflejos profesionales, años de experiencia, se habían activado. Pero Isabel no era una ama de casa común. Era una abogada de mente fría y lógica, con una mente aguda capaz de manejar incluso los casos de comercio internacional más complejos. Alguien que podía reprimir fácilmente sus emociones. Había aprendido a manejar los hechos, no las emociones, a controlar el dolor, a transformarlo en energía, en un fuego de venganza. Ahora convertiría este dolor en un arma despiadada, pero justa y destructiva. Haría que Diego pagara por cada lágrima que le había causado, por cada noche de insomnio,
por cada fea mentira. Esta era su palabra, un juramento que se había hecho a sí misma, un juramento silencioso. Comienza la investigación. La nueva arquitecta de la justicia Isabel, como si estuviera investigando el caso más importante y personal de su carrera, quizás de su vida, comenzó la investigación con frialdad. Recopiló cada detalle, cada pista meticulosamente, como una detective, sin dejar ningún vacío. Utilizando sus conocimientos legales y sus amplias conexiones profesionales en Barcelona, siguió el rastro digital de Diego. Examinó cada clic, cada mensaje, cada llamada, incluso el historial de llamadas de su teléfono, las bandejas de entrada de mensajes y los archivos eliminados. Las horas de trabajo de Diego, las rutas que utilizaba, las listas de personal de la empresa e incluso los extractos de su tarjeta de crédito de los últimos 6 meses, los movimientos bancarios, los gastos de la empresa. Lo investigó todo en detalle, sin omitir el más mínimo detalle, sin dejar ningún vacío. Buscó pistas en su historial de Internet, en los registros telefónicos e incluso en las interacciones en redes sociales, revisando cada me gusta, cada comentario, buscando significados ocultos como una descifradora de códigos. Cada pieza era como las caras unidas de un rompecabezas oscuro, revelando lentamente la imagen completa de la traición de Diego, dibujando un cuadro espantoso. Un nombre se destacaba, como una sombra, haciéndose cada vez más concreto. Camila Rojas, una joven arquitecta de 29 años, soltera, que había comenzado a trabajar en la oficina de Diego hacía 6 meses. Se rumoreaba que era ambiciosa, talentosa y extremadamente impresionante. Los chismes circulaban en susurros por los pasillos de la oficina, de boca en boca. Isabel se dio cuenta de que este nombre no le resultaba familiar. Diego nunca la había mencionado antes, lo cual era una señal en sí misma, una gran omisión, un detalle que minaba su confianza, el comienzo de una mentira, el testigo silencioso de una traición. A primera vista, Camila parecía una colega común, elegantemente vestida, como salida de una revista. Su sonrisa profesional, su porte elegante, su actitud segura de sí misma, como si siempre estuviera en el escenario. Sin embargo, la letra C, en la nota de Isabel, comenzaba a encajar de una manera inquietante en este cuadro, como si una pieza perdida del rompecabezas encajara sin piedad en su lugar. Al examinar las publicaciones de Camila en las redes sociales, Isabel encontró detalles ocultos de fotos tomadas en los mismos lugares que Diego. Una silla familiar en el fondo, el reflejo de una corbata de seda italiana rara que Diego solía usar, los mismos check-ins realizados el mismo día, e incluso comentarios ocultos y chistes con doble sentido en publicaciones compartidas. A veces, incluso la silueta de Diego aparecía en diferentes ángulos de la misma foto, lo suficientemente clara como para que un ojo atento no la pasara por alto. Las fotos tomadas en los restaurantes secretos y románticos de Barcelona demostraban que las cenas de negocios de Diego eran en realidad escapadas románticas. Cada detalle llevaba el olor a traición. Las piezas encajaban. Todo se revelaba con una claridad
despiadada. Las sospechas de Isabel se convertían ahora en pruebas sólidas e innegables. El dolor en su corazón alimentaba su determinación como el hierro. La ira que sentía hacia Diego la agudizaba aún más, haciendo que cada uno de sus movimientos fuera más calculado. La búsqueda de justicia se había convertido en una venganza personal, pero esta venganza surgiría de la combinación de la ley y la inteligencia, sería mucho más destructiva que una explosión emocional. Sin embargo, Isabel no quería gritar esta guerra sin estar completamente equipada, sin pruebas sólidas. En lugar de una explosión emocional, preparaba una bomba legal, colocando cuidadosamente cada detonador. El momento debía ser perfecto. Primero, reunió pruebas irreversibles e inquebrantables. Cotejó meticulosamente los viajes de negocios de Diego con los registros del hotel, verificó las fechas y ubicaciones una por una, tomó nota de las contradicciones, documentó cada desviación. El día que encontró la llave del hotel, comparó las horas de registro de Camila en el hotel con las fechas de los viajes de negocios de Diego. Todo encajaba perfectamente. Se acumulaba una pila de pruebas innegables. Con la ayuda de un amigo, logró acceder secretamente a los correos electrónicos de trabajo de Camila. Lo que vio no solo le heló el corazón, sino también la sangre. La relación entre Diego y Camila no era solo una traición emocional y moral. También habían utilizado despiadadamente los recursos de la empresa para irse de vacaciones de lujo juntos, creando proyectos falsos y causando a la empresa millones de euros en pérdidas. Unas vacaciones de lujo en Venecia, bajo el pretexto de un viaje de negocios a Italia, un proyecto de consultoría, facturado falsamente, y cenas caras pagadas con el dinero de la empresa. Esto era solo la punta del iceberg. Entre los documentos de la empresa, encontró transferencias sospechosas aprobadas por Diego. Sumas exorbitantes transferidas a la cuenta de Camila e informes falsos sobre proyectos que nunca se llevaron a cabo, cada uno de ellos una prueba de la culpa. Esto ya no era solo una infidelidad matrimonial, se había convertido en un crimen profesional, un delito grave de malversación, un fraude, un robo. E Isabel sería la arquitecta más grande, cruel y justa de este crimen. En silencio, sin que nadie se diera cuenta, estaba tejiendo una red legal alrededor de Diego, cada hilo cuidadosamente elaborado. La red se tejía lenta y sigilosamente, se apretaba cada día más, eliminando las posibilidades de escape de Diego. Plan de destrucción. Un golpe silencioso y preciso. El corazón de Isabel todavía le dolía, aunque el peso del engaño y la traición le oprimía el alma y la consumía un poco más cada día. De este dolor había surgido una fuerza como el acero, inquebrantable. Cada lágrima que corría por sus mejillas fortalecía aún más su determinación. Los rostros inocentes de sus hijos, Daniel y Elena, su futuro y su paz, se habían convertido en la mayor motivación de este plan. Tenía que proteger a su familia, especialmente quería mantener a sus hijos alejados de estos feos sucesos. No quería contaminar su mundo limpio, no quería que crecieran a la sombra de este escándalo. No quería que vivieran un proceso de divorcio vergonzoso, mediático y lleno de escándalos. Necesitaba una resolución digna pero destructiva, cruel e irreversible para Diego, una rendición de cuentas.
Su plan era una estrategia legal meticulosamente preparada, cada paso calculado, cada movimiento pensado, como un maestro de ajedrez, anticipando cada movimiento de su oponente, preparándose para explotar cada debilidad, controlando el tablero. Inició el proceso de divorcio. Le dijo una sola cosa a su abogada, como un mantra. Su voz era fría como el hielo, desprovista de emoción, con determinación en sus ojos. No hable en mi nombre, solo muestre los documentos. Creía en el peso de la evidencia, no en el poder de las palabras, porque las palabras podían mentir, pero los documentos nunca. Eran la verdad fría y desnuda. En lugar de involucrarse en una pelea emocional, usaría la fría y afilada espada de la justicia, apuntando al punto más débil de Diego, su carrera y su reputación. Había preparado un grueso expediente lleno de información, clasificando cada detalle meticulosamente, ordenando cada documento cronológicamente. Diego se quedó en shock cuando vio los papeles del divorcio que le envió el abogado de Isabel. En su escritorio de la oficina, los papeles en sus manos temblaban, sus ojos clavados en los documentos, como si no pudiera creer lo que leía. En sus ojos no había ni una pizca de remordimiento ni de culpa, solo sorpresa y miedo. Su rostro se había puesto blanco como la cera, como si hubiera visto un fantasma. Al principio lo negó, gritó, vociferó. «¡Esto es mentira!», exclamó. Hizo el papel de inocente como siempre. Estaba estresado, estaba cansado. «Nada es como crees». Inventó excusas desesperadamente, tratando de convencer a Isabel, de ablandarla. La llamó y le envió mensajes innumerables veces. Se presentó en su puerta. Incluso intentó usar a los niños como una baza, tratando de utilizarlos como un arma. «Piensa en los niños», suplicó. Pero Isabel ya no confiaba en sus mentiras. Confiaba en los documentos que hablaban, en las pruebas innegables. Cada excusa de Diego se hacía añicos con las pruebas en las manos de Isabel, desmoronándose como castillos de arena. Cada mentira era refutada por un documento, dejando solo la desesperación. El proceso de divorcio transcurrió sorprendentemente sin problemas. Isabel no pidió nada, ni casa, ni coche, ni un céntimo de pensión alimenticia. Esto sorprendió a los círculos legales y a todos los que la rodeaban. Los abogados no podían entender la situación. No comprendían por qué Isabel renunciaba a todos sus derechos, por qué actuaba con tanta generosidad. Lo veían como una debilidad. Incluso su propia familia no podía entenderlo. «¿Por qué renuncias a todos tus derechos? Debes estar loca. Te están usando completamente». La miraron con una mezcla de preocupación e ira, pensando que se había vuelto loca, tratando de consolarla. Isabel observó en silencio su sorpresa y preocupación. Una leve sonrisa apareció en su rostro, como si compartiera un secreto en su interior, como una estratega que conocía su próximo movimiento. Isabel simplemente respondió con una sonrisa sutil y significativa. Había un fuego de venganza brillando en sus ojos, un fuego frío, decidido e inextinguible, porque su plan no estaba en esas propiedades, sino en lo que Diego más valoraba, su reputación. Le quitaría su nombre, su carrera y su estatus social.
destruiría toda la vida de Diego con un solo golpe. Esto era mucho más valioso para ella que el dinero, la casa o el coche, una venganza que satisfacía su alma. Borraría el futuro y la reputación de Diego como si nunca hubiera existido. Viviría como un fantasma, como si quisiera borrar su nombre de la historia, arrastrándolo a la nada social y profesional. Venganza, cuando la justicia prevalece y las mentiras se derrumban. Apenas 2 semanas después de la finalización oficial del divorcio, se produjo una gran conmoción en el mundo empresarial de Barcelona. Se inició una investigación interna repentina y exhaustiva en la firma de arquitectura donde trabajaba Diego, un gigante del sector. La alta dirección de la empresa y el departamento legal se encontraron con documentos impecablemente organizados e innegables de una fuente desconocida. Los documentos incluían correspondencia detallada de correos electrónicos, facturas de hotel, informes de proyectos falsos y extractos de transferencias de dinero sospechosas de las cuentas de la empresa. Cada documento probaba el fraude de Diego y Camila, el dinero que habían malversado y cómo habían dañado a la empresa. Cada partida había sido procesada impecablemente. Era evidente que había sido obra de un profesional. Estos documentos contenían acusaciones de que Camila y Diego habían realizado gastos personales con el presupuesto de la empresa. Habían facturado falsamente algunos proyectos y habían establecido relaciones de interés dentro de la empresa. Las acusaciones eran muy graves y las pruebas irrefutables. Todo estaba demostrado. No había lugar a la menor duda. La red que Isabel había tejido era perfecta. Había envuelto a Diego como una telaraña. No le había dado ninguna oportunidad de escapar. Todas las vías de escape estaban cerradas. Para una de las firmas de arquitectura líderes y reconocidas internacionalmente de España, esta situación fue un escándalo total. Las noticias se extendieron rápidamente, circulando de boca en el sector. La reputación de la empresa se estaba desmoronando. Acuerdos millonarios estaban en riesgo. Las acciones de la empresa comenzaron a caer. Los inversores estaban en pánico, al borde de una gran crisis. La junta directiva se reunió de urgencia y Diego fue despedido de inmediato, sin preguntas, puesto en la calle. Su carrera había desaparecido ante sus ojos en un instante. Proyectos de millones de euros, un futuro brillante, todo se había desvanecido en un instante, como si nunca hubiera existido. Su nombre había sido borrado del pasado de la empresa, como si nunca hubiera trabajado allí, quedando como una nota a pie de página vergonzosa, borrado de la memoria. Camila, por su parte, fue despedida de inmediato. Su vida laboral también había terminado como la de Diego, con un nombre manchado, con una marca que le impediría encontrar trabajo en el sector. Su futuro también se había oscurecido. Los medios de comunicación llevaron la noticia a los titulares con el encabezado: Amor en la oficina, destrucción en la oficina. Escándalo millonario sacude España. Las televisiones, los periódicos, los sitios web de noticias transmitían esta noticia de última hora, procesando los detalles sin piedad, llevándolos a cada rincón. Se habían convertido en tema de conversación pública. Pero nadie sabía que Isabel era la verdadera arquitecta de este escándalo nacional, la dueña de una mano invisible. Ella, permaneciendo en la oscuridad, observó cómo Diego caía en el pozo
que él mismo había cavado, en la trampa que él mismo había tendido. Isabel, desde lejos, observó todo en silencio. No había ira en sus ojos, ni la euforia de la victoria. Solo había la fría y aguda satisfacción de la justicia. Se había reivindicado, había obtenido la venganza que merecía. Y lo había logrado en silencio, con sus propios métodos, con una estrategia impecable, sin perder su dignidad ante los ojos de sus hijos, como una sombra, sin ser vista por nadie. La oficina de Isabel ya no era solo un centro de asesoramiento legal, sino que se había convertido en un refugio donde las mujeres podían hacer oír su voz y encontrar justicia. Su postura inquebrantable y su propia historia, a medida que se difundían de boca en boca, en susurros, hacían que su oficina estuviera abarrotada. Cada mujer que acudía a ella veía la determinación en sus ojos. En esos ojos había el dolor del pasado, sí, pero también una fuerza inquebrantable, una paciencia inagotable y una fe absoluta en la justicia. Isabel, desde su propia destrucción, se convirtió en una luz de esperanza para los demás, como una antorcha encendida, como un faro que ilumina la oscuridad. Lex Nova se había convertido en la primera parada para las mujeres que buscaban justicia en Barcelona, un símbolo de esperanza, una salvadora para las mujeres de la ciudad. Isabel no solo era abogada, sino que también se estaba convirtiendo en una salvadora, una guía, una heroína, utilizando sus propias experiencias para el bien de los demás, inspirándolas. Su nombre se extendía como un susurro entre las mujeres de Barcelona, convirtiéndose en un símbolo de fuerza y solidaridad, las puertas del pasado cerradas y un nuevo amanecer. Un año después, Diego apareció de repente en la puerta de Isabel. No quedaba ni rastro de su antigua gloria, su carisma o su postura segura y orgullosa. Se veía agotado, desgastado y desesperado. Su cabello se había caído, había un vacío en sus ojos, y su rostro mostraba una expresión de pérdida. El exitoso arquitecto de antaño era ahora irreconocible. Se había convertido en una sombra. A nadie le costaría reconocerlo. No quedaba rastro de su antiguo brillo. Deambulaba como un fantasma. No había podido encontrar trabajo ni continuar con su vida. Sus cuentas bancarias estaban vacías, su reputación destrozada. Sus antiguos amigos de la empresa ni siquiera le miraban a la cara. Las puertas se le habían cerrado de golpe. Camila lo había abandonado sin piedad, sin decir una sola palabra, como un pañuelo usado que se tira a un lado. Su amor y su interés se habían acabado. Ella simplemente se mantuvo alejada. Nunca volvería. Su relación con su familia se había roto, y los amigos que una vez lo rodeaban lo habían dejado solo. Ni siquiera contestaban sus llamadas, le habían cerrado sus puertas. Estaba derrumbado. Del Diego de antaño solo quedaba una sombra. Se había perdido en la trampa que Isabel había creado, pagando un alto precio por sus propios errores, sumido en el arrepentimiento, sin salida, había caído en un laberinto sin salida, había escrito su propio destino con sus propias manos. Cometí un error, Isabel, dijo entre lágrimas, con la voz temblorosa, ahogado entre el arrepentimiento y la desesperación, como si se ahogara, cayendo de rodillas, con las manos juntas,
por favor, dame otra oportunidad. Arreglemos todo. No puedo vivir sin ti, suplicó, con la esperanza de volver a su cómoda vida pasada, soñando con los viejos tiempos, pidiendo misericordia como un niño, esperando su ayuda. Isabel solo lo escuchó. Sin reaccionar, lo miró, a este hombre en ruinas, como un escultor que mira su obra terminada. Cada arruga en el rostro de Diego, cada expresión de cansancio, era un espejo de las heridas abiertas en el alma de Isabel. Ya no le dolían, solo quedaban como un recuerdo, como una cicatriz del pasado, una mancha que se había desvanecido con el tiempo, casi invisible. Después de un largo y profundo silencio, como si disipara el aire pesado que se extendía por la habitación, con una expresión apenas perceptible y difícil de descifrar en su rostro, pronunció una de las frases más tajantes que Diego oiría en su vida. Ya te perdoné, Diego, pero perdonar no significa volver. Esas palabras se congelaron en el rostro de Diego, como si el tiempo se hubiera detenido. Se quedó sin aliento. Todas sus esperanzas se habían desvanecido. La voz de Isabel no era ni airada ni llena de rencor, solo era tranquila, decidida y definitiva. Como la sentencia final de un juez, era un veredicto irreversible, una verdad que nunca más cambiaría. Luego, con un profundo silencio que llenó la habitación, cerró la puerta lentamente, pero con firmeza. El sonido sordo de la puerta anunciaba el cierre de una puerta al pasado para siempre, para no volver a abrirse jamás, dejando solo un eco detrás. Sin mirar atrás, caminó, dejando el pasado completamente atrás. Nunca más volvería a mirar hacia atrás. Para Isabel, Diego era ahora solo un recuerdo, una lección amarga, pero también una experiencia que la había guiado a encontrar su propia fuerza y su propio camino, un punto de inflexión que la había hecho más fuerte, porque Isabel ya había dejado el pasado atrás. Para ella, el pasado solo había sido una lección, un faro que iluminaba su camino. Había convertido su dolor en una armadura y sus experiencias en un arma. En su rostro, a pesar de todo lo que había vivido, había una sabiduría y una paz que había ganado. Era la prueba de cómo una mujer podía renacer de los momentos más oscuros. Era como un ave fénix que había renacido de sus propias cenizas, brillando cada día más, irradiando luz a su alrededor. Ahora sus ojos miraban hacia el futuro, hacia una nueva justicia, hacia nuevas esperanzas, hacia nuevos comienzos, hacia el futuro de sus hijos, hacia los éxitos de su propia Lex Nova y hacia las luces de Lex Nova que siempre estarían abiertas para las mujeres que sufrieron injusticia. Bajo las brillantes mañanas de Barcelona, el nombre de Isabel Herrera se había convertido en un símbolo de justicia, una leyenda que se extendía en susurros de boca en boca, una historia de heroísmo moderna de Barcelona. Y esos ojos ya nunca dormían, porque Isabel, no solo por su propia justicia, sino por todas las mujeres que habían sufrido injusticias, siempre permanecería despierta. Bajo las luces de Barcelona, como guardiana de la nueva justicia, permanecía firme. Nunca más sería derribada. Al contrario, cada día se haría más fuerte, brillaría más, porque ahora era la nueva justicia de Barcelona,
la encarnación misma de la esperanza y la resistencia.